Ejercicio D. Profe, ¿están grabando la clase? Sí, ya la puse, todavía no apareció, pero ahí está. Okay. Sí, gracias por el aviso a los que reaccionaron. Sí. Bueno, nos plantean que digamos, están fabricando zapatillas, ¿sí? Nos plantean que estas zapatillas económicas se expiden en cajas de cartón corrugado de a 6 pares, cada par contenido en su caja individual. Nos dicen que frecuentemente los clientes reciben cajas con unidades faltantes, es decir, que se encuentran 11 o menos zapatillas, y reclaman, ¿no?, al vendedor. Para solucionar este conflicto, se decide efectuar un control al finalizar la línea de los empaques, pero como sería ilógico controlar cada caja, digamos, para verificar si efectivamente tienen las 2 zapatillas y llevaría mucho tiempo, ¿no?, nos plantean aplicar el siguiente procedimiento, que es colocar una balanza al final de la línea y pesar todas las cajas, ¿sí?, abriendo las que el peso sea sospechoso. Todas las cajas con la caja final, digamos, ¿no?, con los 6 pares de zapatillas que teóricamente deberían estar completos. Entonces, para implementar este control, tenemos que fijar ese peso crítico a partir del cual, ¿sí?, vamos a notar que no tenemos, o que hay algo que deberíamos controlar, ¿no? Tal que si una caja pesa menos de ese valor C que tenemos que fijar, se revisa, ¿sí?, el contenido de las mismas. Entonces, como condición para poder calcular este valor C, nos piden detectar al menos el 99% de las cajas con 11 zapatillas. Y para ello nos especifican que el peso de las zapatillas y las cajas son variables aleatorias normales, nos definen esas variables X, Y, W con sus parámetros, ¿no? Nos dan sus promedios y sus variancias. Entonces tenemos el peso individual de la zapatilla en gramos, el peso de la caja individual en el que va cada uno de los pares y además el peso de las cajas de cartón, que engloban las 6 cajas de los 6 pares, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar este valor C, a partir del cual vamos a decir, bueno, el peso es bajo y por ende tenemos que revisar, ¿sí? Entonces, ¿qué variable sería la que finalmente estamos analizando? ¿Alguna de estas 3 o tenemos que construir una? Hay que construir una. Bien, ¿que refiere a qué? Eso sería el total, profe. Bien, el peso total, ¿no?, del empaque con una determinada cantidad de zapatillas. Recordemos que ese es justamente el problema. A veces hay faltantes, entonces vamos a determinar una cantidad K de zapatillas, ¿sí? Entonces, ¿a qué sería igual este peso total del empaque con K zapatillas? Y a cada una de las cajas individuales de 2 zapatillas que tienen dentro, en teoría, ¿no? Y el empaque final. Entonces, tenemos zapatilla 1, zapatilla 2 y la caja del primer par, ¿sí? Todo esto referido al peso, ¿no? Lo mismo para el segundo par, zapatilla 3, zapatilla 4, segunda caja para el segundo par. Y así sucesivamente hasta analizar el peso, ¿sí?, de hasta la zapatilla K, la caja de este último par, ¿sí? Y por último, el peso de la caja de cartón corrugado que engloba a todos estos pares, ¿sí? Acá podemos verlo un poquito en los dibujitos. Entonces, les pregunto, ¿cómo trabajarían con esta variable? ¿Podemos ver qué distribución tiene o no? ¿Podemos saberlo, intuirlo, deducirlo? O sea, si el resto son normales, va a ser normal. Bien, ¿por qué? Por la propiedad reproductiva. Muy bien, excelente. Entonces, por la propiedad reproductiva de la normal, al ser combinaciones de variables normales, vamos a obtener también que T se distribuye normal, ¿no? Y necesitamos conocer sus parámetros para poder trabajar con esta variable. Es decir, necesitamos obtener mu y la variancia de esta variable. Entonces, tenemos que aplicarle la esperanza, ¿sí?, a toda esta expresión, que es nuestra variable, por eso es importante que la definamos bien matemáticamente, que es lo que estamos construyendo. Y si aplicamos la esperanza a toda esta expresión, vamos a ver que finalmente nos queda, ¿sí?, también, digamos, las propiedades que conocemos, ¿no?, de la suma de variables y demás, nos termina quedando K veces la esperanza o el promedio de X, ¿sí?, porque depende de la cantidad de zapatillas que tengamos, más 6 veces, porque son 6 pares, el promedio de Y, que son las veces que se repite el Y, y el promedio de el peso de la caja de cartón corrugado, ¿sí?, que es una sola. Y así nos queda planteado, digamos, el promedio del peso total del total del empaque sería, ¿sí? Si lo llevamos a números, utilizamos cada uno de los promedios de cada variable, 170, 50 y 300, y vemos que finalmente nos queda expresado en términos de la cantidad de zapatillas que finalmente tendríamos, ¿sí? Lo mismo va a pasar para la variancia, ¿sí? Tenemos que aplicar variancia a toda esta expresión y a través de las propiedades nos van a quedar K sumandos de la variancia de X, 6 sumandos de la variancia de Y y uno solo de la variancia de W. Volvemos a obtener la expresión de la variancia, reemplazamos por los valores de cada una de las variables y nos queda finalmente en términos de K también, dependemos de las zapatillas. Entonces, como dijimos recién, por la propiedad reproductiva sabemos que se distribuye normal y sabemos sus parámetros, ¿no?, dependiendo obviamente de la cantidad de zapatillas, como ya dijimos. Entonces, el análisis lo podemos plantear, ¿sí?, siempre y cuando tengamos una idea de qué zapatillas tenemos, qué cantidad de zapatillas tenemos, ¿sí? Ahí vamos a ver estos grafiquitos. Ahí estamos. Bueno, nos aparecen estos 3 gráficos, ¿no?, que son los siguientes. Acá estamos proponiendo que la cantidad de zapatillas sean 12, ¿sí?, en el primero. En el segundo, que la cantidad de zapatillas sean 11. Y en el tercero, que la cantidad de zapatillas sean 10, ¿sí? Tenemos nuestra información. Sabemos que vamos a controlar a toda caja que pese menos que C, que ese es el valor que queremos fijar, ¿sí?, este que pusimos acá en rojo. Y nos habían especificado un criterio para poder encontrar ese valor límite, ¿no? Nos pedían asegurar que el 99% de los embalajes con 11 zapatillas vaya a revisión. Entonces corresponde posicionarnos en este planteo, ¿no?, el que tiene exactamente 11 zapatillas. Entonces, la probabilidad de obtener un valor menor que C en esta campana, por lo que nos piden, tiene que ser 0,99.
Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con esta distribución? Nosotros sabíamos en términos generales cuál tenía que ser la media y la variancia de la variable peso total. Si sabemos que en este contexto tenemos 11 zapatillas, tenemos que reemplazar, ¿no? Por K igual a 11 y obtener los parámetros para este caso, ¿sí? Reemplazando por 11 obtenemos un promedio de 2470 y acá ya tenemos el desvío, ¿sí? Sería la raíz de esta cuenta, que nos da 47.84, ¿sí? Eso para esta campana. Tenemos los mismos cálculos hechos para las otras, ¿no? Pero nos vamos a centrar acá para poder definir el valor de C, ¿sí? Entonces, antes de pasar a las cuentas en sí y ver cómo encontramos ese valor de C. ¿Qué va a pasar con esto que tenemos acá? ¿Qué sería esta porción que tenemos en esta campana en la que tenemos 12 zapatillas? ¿Estas irían a revisión o no? ¿Qué les parece? Se supone que sí, porque es lo que dice arriba. Bueno, toda caja con peso inferior a C va a revisión. Exactamente, entonces estaríamos enviando a revisión cajas defectuosas o no defectuosas sería, para darle una clasificación. Serían dudosas, porque ahí puede ser que sean 12, pero está en duda. Entonces se revisa y bueno, sale que son Ah, 12. en esta campana en particular, ¿tenemos 12 o no tenemos 12? Sí, hay 12. En esta particular, digamos, estamos analizando la distribución con 12 zapatillas, ¿sí? En este caso, entonces. El número estaría bien, pero no llega al peso, entonces por eso es que se revisa, pero en realidad no sería necesario revisarlo. Exactamente, entonces sería un error, ¿no? Que, o sea, revisaríamos, pero no sería necesario que las revisemos, porque tienen las zapatillas que tienen que tener, ¿no? Claro, pero el tema es que vos en la producción no lo sabés, entonces lo mandás a revisar porque está inferior a cierto peso. Efectivamente, efectivamente. Perfecto. Pero tenemos que tener en cuenta justamente que podemos estar enviando a revisión, digamos, empaques que cumplan, ¿sí? Así como también podríamos estar enviando a revisión empaques que no cumplan. En ese caso sería una decisión correcta, ¿no? Que es esto lo que queremos fijar en 0,99, ¿sí? Entonces, este sería el porcentaje, o en términos de probabilidad multiplicado por 100, ¿no? De embalajes que están en buenas condiciones que van innecesariamente a revisión, ¿sí? Ese sería uno de los posibles errores. ¿Y cuál sería el otro posible error? Porque tenemos otro más, que refiere a Que ver. hayan 11 zapatillas, pero pese más. Bien, y no se revise, ¿no? Entonces, eso correspondería con esta porción que tenemos acá. ¿Estamos de Claro. acuerdo? Ese Claro. 1% sería. Exactamente, ¿sí? Bien, entonces les pregunto, ¿cuál de los dos errores les parece más preocupante? ¿Y por qué? En mi opinión es el primero porque representa un mayor porcentaje o una mayor probabilidad de que pase. Bien, pero independientemente de la probabilidad de ocurrencia, ¿qué es peor? Y Digamos, el mandar. segundo, porque no se revisa, en realidad estás mandando una caja que le falta una zapatilla. Bien, entonces tenemos dos problemas, ¿sí? Estamos enviando algo, digamos, que el cliente no va a estar satisfecho y nos va a hacer un reclamo, ¿no? Si revisamos algo que estaba bien en cuanto a su cantidad, no hay problema, después lo despachamos igual, ¿sí? Claro. Entonces, la idea es analizar, ¿no? Estos dos tipos de errores que podemos llegar a tener y ver cuál nos presenta mayor preocupación. Entonces, por eso es que lo que fijamos como criterio para poder determinar el peso de C, ¿sí? Es controlar este error, ¿sí? Estamos pidiendo que un 0,99 de los embalajes vaya a revisión para poder dejar en un 0,01 este error que nos representa, nos puede representar una pérdida mayor, ¿no? Como la pérdida de un cliente o algo por el estilo, ¿sí? Profe, Sí. ¿no valdría la pena asegurar o sea, el 100% de los embalajes? Digamos que siempre vamos a tener, podríamos representar o correr esto para acá, pero ¿qué va a pasar? Vamos a tener muchos que estén bien, Claro. que van a ir, digamos, igualmente innecesariamente a revisión. Entonces, siempre es como que tenemos que jugar con esos dos errores, ¿sí? Y ver qué combinación es más exitosa o eficiente, mejor dicho. Perfecto, ¿sí? Bien. Muy bien, entonces, al cálculo finalmente del valor C, teniendo 11 zapatillas y reemplazando en los parámetros que dependían de K, obtenemos estos valores, ¿sí? Este mu y esta variancia. Entonces, si nos piden esta especificación, ¿qué podemos hacer para encontrar el valor de C? ¿Qué se les ocurre? Si sabemos que estamos bajo una distribución normal, trabajando. Me agarró una laguna, profe. Bueno, nosotros tenemos, voy a volver un cachito al gráfico, ¿no? Que encontrar este valor de C. Conocemos la probabilidad. Si estamos bajo una distribución normal, podríamos trabajar con la normal estándar, tener un eje paralelo a esto. Sí, estandarizado. Bien, en realidad no tenemos un valor de eje para estandarizar, sino que podemos encontrar el Z que nos deje por debajo de esta probabilidad, ¿sí? Como la búsqueda de un percentil, digamos, ¿no? Encontramos el Z y a partir de saber los valores de promedio y desvío de esta distribución, volvemos al eje original, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces le pido que busque. Le restamos la media y le dividimos el desvío. Tenés que multiplicar por el desvío el valor de Z y sumarle la media. Sería, digamos, No, pero para ir a Z, digo. para ir a Z, sí, efectivamente. Entonces, tenemos que ir a la tablita de Z y buscar qué Z encontramos que nos acumule hasta dicho valor 0,99 de probabilidad. ¿Tienen a mano la tabla como para fijarse, o la app, o el Excel, o lo que usen? Yo la tengo a mano, profe, pero debería ver. Bien, lo que buscamos es el valor de eje, ¿no? Eso es lo que desconocemos. Lo que tenemos es la probabilidad. O sea, deberíamos buscar, ¿cómo se dice? Lo que hay en las columnas y filas para llegar al valor, ¿no? O al revés. Claro, la probabilidad está en la tabla, ¿sí? Y lo que buscamos es el eje que está en los márgenes, sería. Claro, claro. ¿Qué valor llegan? Obtienen.
Profe, la probabilidad con 0,99, ¿no? Porque yo saqué 0,8389, me da. No sé si está bien. 0,8389 Sí. de valor de Z. Sí. Sí. Me parece que estás buscando al revés. Estás buscando el 0,99 en las columnas, digamos. En la columna y en... Hay que hacer una incorporación. ¿No tienen el valor de 0,99 directo? A mí con la aplicación me dio 2581,3. Ok, vos me diste directamente el valor de C. Claro. Claro. Lo que estamos buscando es el valor de Z primero. O sea, tenés que trabajar igual en la aplicación, pero con mu0 y sigma 1. ¿Sí? Igual en esta ocasión es válido lo que él dice, porque como Pero- tenían todas las características de la normal, podían usar la aplicación directa. Exacto. Sí, Ya eso es no se básicamente. termina de cargar tu imagen, así que no la podemos ver, lo que vos cargaste. Sí, a mí me está pasando lo mismo. Voy a ver si es posible o no. Ah, ok, por el chat. Muy bien. Bueno, si buscáramos el valor de Z previo, digamos, al valor de C, obtendríamos o deberíamos obtener, igual esto revísenlo, cualquier duda que tengan con la búsqueda de la tabla o la app, nos preguntan. Nos debería dar 2,33, ¿sí? Y a través del despeje que decíamos recién, llegamos a lo que dijo el compañero, ya el valor de C despejado, ¿sí? Si lo usamos en la aplicación, que nos permite ingresar los parámetros de la distribución, ¿sí? De nuestra variable, directamente, digamos, poniendo el 0,99 en el cuadradito rosa de probabilidad, nos da el valor de eje en el cuadradito azul, sería, ¿sí? Entonces, finalmente deben ir a control todas las cajas que pesen menos de 2.581,29 gramos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Profe, acá podemos hacer también como hizo Martín, que directamente calculamos C. Sí. Directamente, digamos, plantearían esto y esto es lo que ponen en la app y les da el valor de C directamente. ¿Sí? Yo te explico, Ian, es que Bien. antes teníamos que pasar por las tablas sí o sí, porque no había la aplicación tan directa, no la tenían en el teléfono. Entonces, estamos Claro. acostumbrados con Marina a pasar por la normalización, Siempre, por la sí. estandarización de la normal. Tal cual, y aparte porque Claro. algunos eligen la tabla, otros eligen el cel u otros el Excel. Entonces, dependiendo de la herramienta, bueno, hay que ajustarse o acomodarse a la herramienta, ¿no? Pero en casos como este, donde conocen el valor esperado y la varianza de la normal, es lo mismo, usen lo que quieran. El asunto es que si no las conocen, ahí sí van a tener que pasar por la normal estándar. Claro, para poder averiguarlas. Bien, la segunda pregunta que nos plantean es, ¿qué porcentaje de cajas se revisa inútilmente? ¿Sí? Entonces, ahí volvemos un poquito al gráfico que teníamos y donde habíamos analizado, ¿no? Estas serían las que irían inútilmente a revisarse, porque tienen 12 zapatillas, pero igualmente quedan por debajo del peso estipulado, ¿sí? Entonces, ¿cómo averiguamos eso? Primero nos posicionamos en la campana, ¿no? De 12 zapatillas. Calculamos su media y su variancia, ¿sí? Reemplazando el K por 12, serían las zapatillas que tenemos en este caso. Nos quedan esos parámetros, 2640 y el desvío sería 48,35, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que calcular para saber el porcentaje de cajas que se revisan inútilmente? De cajas completas, ¿no? Digamos, tendríamos que calcular en la campana de K igual 12 qué porcentaje es menor a C. Muy ¿O qué bien. probabilidad es menor a C? La probabilidad de que sea menor a C, que es el valor que obtuvimos recién, ¿no? 2581,29. Muy bien. ¿Y cómo hacemos? Y se pasa por el camino de la Z también, pero Bien, acá es lo mismo, ¿no? Teniendo los parámetros podría hacerse directamente con la app o estandarizamos, que es lo que estamos acostumbrados. Estandarizamos valor de eje menos promedio dividido desvío, obtenemos el valor de Z, el estar a la izquierda de la media obviamente es negativo, y a partir del valor de Z buscamos la probabilidad, a ver cuánto les da. me da 0,11, o si querés pongo todos los dígitos 0,11234. Muy bien, ¿sí? Dependiendo de algunos decimales va a dar un poquito distinto, pero perfecto, ¿sí? Entonces el 11,31% de los embalajes buenos son los que irían a revisión. ¿Sí? Acá es el otro error, digamos. Uno lo controlamos, pusimos en un 1% y el otro error sería de un 11,31%. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda con esto que resolvimos? Bien. Si lo pasamos a Z y usamos igual la aplicación, se ponía media 0, desvío 1 y Exacto. el número sería ese menos 1,21, ¿no? Claro, este iría en el cuadradito azul, digamos, en el valor de eje. ¿Sí? Genial. Muy bien. Bueno, dejamos acá. Así seguimos. Julia. Sí, yo quiero solamente observar una cosa con ustedes de este problema. Ujú. Lo voy a hacer acá, directo. Fíjense, este es lo mismo, ¿no? Nada más que esta zona que está acá, esta chiquita que está acá, no la marco porque, sí, pero esta que está acá, encerradita, esa es un error que es, como calcularon recién con Marina, es un área 0,1131, representa el 11,31% de los cajones que estaban bien, que van a revisión inútilmente, es un error, ¿está? Si el cajón tuviera 11 zapatillas, bueno, no importa, lo dejo así, el error estaría acá. Ese error es 0,01, 1%. Y, por supuesto, habría otra zona de error que está acá, que es cuando el cajón tuviera 10 zapatillas, que es lo que queda por acá, pero obviamente a esta escala no se nota que acá hay un área encerrada, pero muy mínima, pero la hay, ¿no? Entonces, en lo que resta del año nosotros vamos a tener este tipo de errores. Este error es cajas que van a revisión inútilmente porque estaban bien. Esta es un error, las que superan cierto valor, de cajas que tienen 11 zapatillas, que tendrían que ser abiertas y revisadas, pero que no van a revisión. Y obviamente este error, nadie lo mencionó, pero también existe. 10, 9 zapatillas, pero fíjense que obviamente hacer la cuenta con cajones de 11 zapatillas cubre las necesidades de todas las cuentas. Si tuvieran 10,
este límite que le pusimos C de 2.500 y pico gramos sirve para los dos. El asunto es, ¿qué es lo que ustedes quieren privilegiar? Si quieren privilegiar al cliente, esto lo tendrían que correr mucho más acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes como comerciantes estarían mandando a revisión, el área de error estaría aumentando mucho. El error más grande que sería el error que significaría mandar cajas que están bien a revisión. Si ustedes quisieran no perder todo este tiempo de mandar cajas a revisión que estaban bien, tendrían que correr para este lado, ¿no? Y ese error sería mucho más chiquito. Pero el que sería mucho más grande es este. ¿Sí? Entonces, observen esto porque nos va a pasar en el resto del año. Los errores que se pueden llegar a cometer en esta decisión son inevitables. ¿Sí? El asunto es cuál privilegiamos para ser más chico. Acá lo que se privilegió es al cliente, porque se pidió que este error que está en la campana de 11 zapatillas fuera la cantidad chica que yo quería, que solo mandar a los clientes mal un 1% de cajones sin revisar que deberían mandarse a revisión. Y este quedó como del 11%. Entonces, yo soy un empresario que acaba de decidir que privilegio al cliente antes que a la economía de mis revisiones. Pero podría darse el caso que fuera al revés. ¿Sí? Entonces, pero lo que observo es esto. Vamos a trabajar mucho tiempo con 2 campanas o con 2 distribuciones, en la que vamos a hacer una marca y el error en una de las campanas va a quedar de un lado y el error en la otra de las campanas que representa otra realidad va a quedar del otro. Esto nos va a pasar siempre, ¿no? Y por supuesto, este área que está simbolizando una probabilidad de error, su complemento es una probabilidad de acierto. Todo este 89% de cajas que no mandan a revisión y que están bien, está bien, digamos, es un acierto, ¿no? Y lo mismo estas, 99% que mandan a revisiones también mandarlas a revisión. Entonces, esto destaco que nos va a seguir de acá hasta fin de año todo el tiempo. Este manejo de entender los errores y de que hay que privilegiar uno. Esto yo tengo que correrlo de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Si quiero privilegiar mi propia economía como industrial, esto se va para acá, pero los clientes van a empezar a protestar. Si privilegio a los clientes, yo voy a perder mucha plata mandando a revisión cosas inútiles. Entonces, este juego de dónde ubicar esto y cómo calcular estos errores y que los errores están de distinto lado de la raya en 2 campanas distintas, en 2 distribuciones distintas, lo quiero destacar. Y quiero destacar otra cosa. Que trabajamos con lo perfecto y lo ideal serían 12 zapatillas. Y trabajamos con la campana de 11 porque la campana de 10 quedó muy lejos. O sea, la decisión está entre 11 y 12. Entonces, no hacemos toda la exploración. ¿Y qué pasa si tienen 9? Sería una campana cuyo centro estaría todavía más a la izquierda, ¿no? Entonces, si están garantizando las de 11, automáticamente están garantizando con 10, con 9, con 8, con menos zapatillas. ¿Está? Eso les digo porque nos va a perseguir todo el tiempo este tema de balancear los errores. ¿Sí? Eso es lo que quiero destacar porque es lo próximo, lo que estamos a punto de construir. ¿Se entendió? Bien. Sí. Entonces, vamos a seguir con el tema de hoy. Les voy a volver a compartir la pantalla, dicho lo que acabo de decir. Antes de pasar a esto nuevo en una parte, con Marina, o Marina les va a corregir los ejercicios que ustedes hicieron la otra vez, pero no a todo el mundo. Hicimos un sorteo y sorteamos 10 personas, 5 pares de personas. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que resolver el ejercicio, pasárselo a alguien, que ese alguien les debía corregir el ejercicio y devolvérselos, y a su vez ustedes recibir el de la otra persona, corregírselos y reenviárselos? Bueno, ahora nosotros queremos mirar de 5 parejas que tuvieron que hacer pasar por ese proceso, a ver cómo les quedó el ejercicio enviado y el ejercicio corregido. Entonces Marina, a cada uno de los 5 parejas elegidas, le va a mandar un chat por privado, arrobando a las 2 personas involucradas en cada pareja, y les va a pedir que les envíen a cada uno de ustedes lo que originalmente escribieron y lo que el otro le mandó corregido. Y viceversa, ¿no? Las 2 personas, o sea que hay que mandarle 4 archivos a Marina, cada persona de las elegidas le toca mandar 2 archivos. Lo que originalmente escribió y lo que el compañero o compañera le devolvió corregido. ¿Está? Entonces, vamos a corregir el original y vamos a corregir la corrección. Las 2 cosas, pero no de todo el mundo, solo de 10. Así que si les da presión saber que 10, les digo quiénes 10 salieron sorteados. Otro día saldrán sorteados otros 10. Está, por hoy van a salir esos 10. Y además estaría bueno también que comenten cómo fue el sorteo. ¿Se acuerdan que tenían que sortear el ejercicio aleatoriamente? No sortear, elegir algún ejercicio de manera aleatoria. Entonces, saber también cómo lo eligieron o qué forma utilizaron para poder hacer. Sí, eso nos quedó el otro día para preguntarle cómo habían en cada sala realizado el sorteo. Bueno, coméntenos mientras mandan el archivo, nos comentan eso. ¿Está? Bien, entonces, les voy a compartir la pantalla. Ya les va a llegar el mail, el chat de Marina. Y vamos por la unidad 5, continúa. La unidad 5 tiene 2 trabajos prácticos, el 5 y el 6. Acá tengo mal, unidad 6 no, es unidad 5. Nos mantenemos dentro de la unidad 5, pero insisto, la unidad 5 tiene 2 trabajos prácticos, el 5 y el 6. Y como recién hicimos, por ejemplo, trabajar con varias variables aleatorias, ¿sí? Tenemos un conjunto de variables aleatorias cuyo valor esperado y cuya varianza conocemos por el momento de cada una de ellas, y armamos una combinación lineal de esas variables aleatorias, es lo que estamos trabajando. Sabemos cuál es el valor esperado, la combinación lineal de los valores esperados, y sabemos cuál es la varianza de esta Y, de esta combinación, que es la covarianza de I con I, que había que hacer todas las distributivas. Esto ya lo hicimos, pero repaso para que lo remiren, ¿sí? Y nos había quedado que la varianza de Y era toda esta combinación lineal de las varianzas más los dobles productos de los coeficientes por las covarianzas de a pares de estas variables. Esto ya lo vimos, ¿está? Revísenlo en la clase que lo hicimos. Entonces nos quedaba compactada esta expresión. Pero esta expresión no nos dice nada más que cuánto vale la varianza de Y, cuánto vale el valor esperado de Y, pero no cuál es la distribución de Y, ¿sí? Que solo la conoceríamos en el caso de que todas estas X, 1, 2, 3, N, fueran normales independientes por la distribución normal, que es lo que estuvimos practicando recién, pero en general no lo sabemos. Entonces, le vamos a agregar esto. ¿Qué tal si este conjunto de variables aleatorias son todas independientes entre sí? Entonces, estas covarianzas de a pares valen 0. Quiere decir que la varianza de la Y es la combinación lineal de las varianzas, pero los coeficientes están al cuadrado, ¿sí? Pero tampoco nos dice cuál es la distribución de Y. Ahora, si las variables aleatorias son independientes y tienen distribución normal, entonces sí, con la propiedad reproductiva, que es lo que estamos practicando, sabemos que es normal. El problema es si no son normales, ¿sí? ¿Qué hacemos si no son normales? En particular, como en el resto del año, nosotros vamos a trabajar con
variables aleatorias independientes y no con cualquier combinación lineal, sino unas que nos interesan en particular, les voy a presentar esto. Miren que me ha quedado trabado. Voy y vuelvo. Está trabado todo. Ahí está. Entonces, los coeficientes que nos interesan muchas veces es simplemente sumar variables aleatorias. O sea, todos estos coeficientes valen 1. Si estos coeficientes valen 1, estamos frente a una variable total, la suma. No le ponemos S porque S para nosotros es otra cosa, ¿no? Le ponemos T de total, la suma total. Este valor esperado de Y se transforma en la suma de los valores esperados, la varianza en la suma de las varianzas y obviamente el desvío en la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los desvíos, ¿no? Ahora le vamos a agregar algo más, que es lo que acabamos de usar, ¿está? Hace un ratito, sumando cajas, zapatillas, pesos, etc. Vamos a agregar que no solo vamos a trabajar con variables aleatorias independientes, sino si además se cumpliese que esas variables aleatorias independientes estuvieran idénticamente distribuidas, o sea, que tuvieran el mismo valor esperado, que tuvieran todas ellas la misma varianza y que tuvieran, por supuesto, la misma distribución, esto es lo que dice este agregado, idénticamente distribuidas, ese conjunto de variables aleatorias se llama muestra aleatoria. Es posible que, desde este punto de vista, es la primera vez que le damos esta definición, pero una muestra aleatoria es esto, un conjunto de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas. Por ejemplo, recién había K variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, que eran los pesos de las zapatillas dentro de cada cajita, ¿no? Había K zapatillas en el total del cajón, había una X1, una X2, una X3, una XK, cada uno de los pesos de las variables aleatorias, cada uno de los pesos de las zapatillas que había dentro de las cajitas, era una variable aleatoria que como salía de la misma producción, pero cada una tenía su propio peso, era independiente e idénticamente distribuida, porque salía de la misma producción. Entonces, ahí estuvieron trabajando con una muestra aleatoria de K variables, por ejemplo. O cuando tenían los pesos de las cajas, de cada cajita, el cartón, de los pesos de cada cajita. Había 6 cajitas. Eso, el cajón no va a revisión porque le falte una cajita por una cuestión de que sacuden el cajón y se dan cuenta enseguida si tiene 6 cajitas adentro o no. El problema eran las zapatillas. Entonces, habíamos considerado en el modelo que tenían siempre 6 cajitas en cada cajón. Ahí tenían, no me acuerdo ahora qué nombre tenían, pero ahí tenían ustedes 6 variables aleatorias idénticas, independientes e idénticamente distribuidas, que en ese caso particular eran normales. Estuvieron trabajando ahí con una mini muestra de 6 variables aleatorias idénticas e independientes. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas? Así, esta T, ¿qué valor esperado tiene? Y el valor esperado que tiene es la suma de los valores esperados, pero como todos valen lo mismo, mu, y tienen n variables, mu más mu más mu más mu, n veces es n veces mu. La varianza es la suma de las varianzas, pero como todos valen lo mismo, la varianza queda sigma cuadrado más sigma cuadrado más sigma cuadrado, n veces sigma cuadrado, y obviamente el desvío de la T es la raíz cuadrada de esta expresión, que dará la raíz cuadrada de n por el desvío que cada una de ellas tiene. Entonces, así sumo variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, en cuanto a los parámetros, cuál es el valor esperado, cuál es la varianza, cuál es el desvío, pero no sé nada acerca de la distribución. A menos que sean normales, no sé nada. ¿Sí? Que eso le quede claro, estoy viendo solo los parámetros. De la misma manera, va a haber otra combinación lineal de variables aleatorias independientes que nos interesa, que es promediar. Sacar la media de variables aleatorias independientes. O sea, sumar las n variables que tenemos y dividir por n. Esa variable aleatoria se llama x raya, con mayúscula porque es una variable aleatoria, es una combinación lineal particular de estas variables aleatorias. ¿Qué pasa con el valor esperado de x raya? Y es 1 sobre n por la suma de los valores esperados. ¿Cuál es la varianza de x raya? Y es 1 sobre n cuadrado por la suma de las varianzas. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el desvío? Bueno, es la raíz cuadrada de 1 sobre n cuadrado por la suma de los desvíos de cada variable. Pero, en lo sucesivo, muchas veces vamos a trabajar con una muestra aleatoria, o sea que no solo van a ser independientes, sino que van a estar idénticamente distribuidas. Eso quiere decir que todos los mu sub 1, mu sub 2, mu sub n valen mu, y todos los sigma 1, sigma 2, sigma n valen sigma, y todas las varianzas valen sigma cuadrado. Quiere decir que el valor esperado de x raya, que es la suma de los valores esperados dividido n, como esta suma que está acá arriba es mu más mu más mu n veces, el valor esperado de x raya es n veces mu dividido mu da mu. O sea que el valor esperado de esta variable aleatoria que se llama media de la muestra aleatoria coincide con el valor esperado de una de esas variables. Son todas idénticas, de cualquiera de ellas. ¿Cuánto vale la varianza de x raya? Y 1 sobre n cuadrado por la suma de las varianzas. Pero todas las varianzas valen sigma cuadrado, más sigma cuadrado, más sigma cuadrado, n veces sigma cuadrado, 1 sobre n cuadrado por n veces sigma cuadrado es sigma cuadrado dividido n. Y obviamente el desvío de esta variable aleatoria media muestral, es la raíz cuadrada de esta expresión, queda el desvío dividido raíz de n. Es una deducción que sale de todas las anteriores, imponiendo la información adicional que todas las variables aleatorias están idénticamente distribuidas, además de ser independientes. Entonces, les recomiendo que pensemos en dos cosas. Antes que yo hable de esto, esperen que me paso una transparencia más. Esta. Esto que está así escrito fuerte, con fondo re fuerte, hagan captura de pantalla y ténganlo pegado ahí en el monitor, en el celular, cada vez que quieran trabajar en probabilidad y estadística en las siguientes clases. O sea, vamos a trabajar todo el tiempo con muestras aleatorias, que no es ni más ni menos que un conjunto de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas. A veces, con Marina le ponemos las siglas B, A, I, I, B. Variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas. Es la definición de muestra aleatoria. Vamos a sumar esas variables de una muestra aleatoria y nos va a quedar, no sé la distribución, ahora lo discutimos, pero los parámetros que la caracterizan, cuando sumemos es n veces mu, cuando calculemos la varianza es n veces la varianza de una de ellas, o sea, sigma cuadrado, y el desvío es la raíz de n por el desvío. Y cuando las promediemos a estas variables aleatorias de la muestra aleatoria, el valor esperado de x raya es mu, la varianza de x raya es sigma cuadrado dividido n, o sea, es más chiquita que la varianza de una x, y de eso vamos a hablar ahora, y el desvío es x raya
El desvío de X raya es el desvío dividido raíz de n, obviamente más chiquito. Y vamos a ir charlando en las próximas clases la trascendencia que tiene que el desvío de un promedio sea más chico que el desvío de una de las variables, o que cuando sumo, el desvío que tiene la variable original queda multiplicado por raíz de n. Como n va a ser un natural mayor que 1, porque tenemos varias variables que estamos sumando, este desvío es más grande. Entonces, de esto vamos a ir charlando, pero estos resultados así, la definición de muestra aleatoria, cuáles son los parámetros de t y cuáles son los parámetros de X raya, inolvidable a partir de hoy, ¿sí? Porque no lo vamos a repetir todas las veces. Vamos a decir, bueno, porque es así, pero ya está, lo hemos deducido. O sea, esto es inolvidable, ¿sí? Por eso el color fuerte y todo ese tiempo que lo tuvieron adelante, si es que están mirando la pantalla, ¿sí? Porque no lo vamos a repetir, está ahí. Ahora sí, vuelvo a hablar con ustedes de qué significan las muestras aleatorias. Entonces, las muestras aleatorias es este conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Por ejemplo, piensen en que, supongamos que tenemos 12 zapatillas. Antes de pesar las 12 zapatillas, cada una de las 12 zapatillas tiene su propio peso. Entonces tiene la misma distribución. Vuelvo a insistir con eso porque es la idea que le tiene que quedar. Entonces, antes de pesar cada zapatilla, el peso de la zapatilla 1, el peso de la zapatilla 2, el peso de la zapatilla 3 que tenga ahí, etcétera, de las n zapatillas que tenga o de las k zapatillas que tenga, es una variable aleatoria, idénticamente distribuida porque viene de la misma distribución, e independiente porque tiene su vida propia, pero es una variable aleatoria porque yo no sé cuánto pesa. Eso, para mí es una variable aleatoria. Cada una de ellas individualmente. Ahora, una vez que pesamos la zapatilla, esta variable aleatoria se transforma en un número observado, en un número medido. Ahora sí lo conozco. En un valor particular, ¿sí? Lo mismo la zapatilla 2, lo mismo la zapatilla 3 o la zapatilla n. O sea que en la mano, una vez que realicemos los pesos, tenemos observaciones o mediciones. Y estas observaciones y mediciones y su conjunto es lo que trabajamos en la unidad 1. En estadística descriptiva, teníamos una colección de observaciones que no sabíamos qué representaban, pero ahí estaban. Y le calculábamos el valor medio, la media muestral, la varianza muestral, decíamos y todo eso. Ahora estamos trabajando lo más grande, estamos trabajando previo a las mediciones con variables aleatorias. Y esas variables aleatorias y su trabajo y manipuleo algebraico con ellas constituye lo que se llama una estadística. O sea, es cualquier cantidad cuyo valor se puede calcular a partir de los datos muestrales, pero antes de obtener los datos muestrales concretos, las observaciones, las mediciones hechas, tenemos esa incertidumbre y por lo tanto una estadística, así se llama en el libro de probabilidad y estadística, es una variable aleatoria. Las más famosas que tenemos es T, que es la suma de estas X grandes, X1 más X2 más XN, el promedio, que es esta variable aleatoria X raya, que es el promedio, 1 sobre N por la suma de X1 más X2 más XN, y algo que vamos a trabajar también, que es la varianza muestral, que es el S cuadrado, pero visto como variables aleatorias. Nosotros conocemos hacer la suma, hacer el promedio y calcular la varianza de una muestra de una colección de observaciones. Ahora vamos a trabajar con una colección de variables, algo previo a las mediciones. ¿Se entendió la diferencia de lo que fue trabajar en la unidad 1, que era con los datos observados, y lo que va a ser trabajar ahora con una muestra aleatoria, que es trabajar con variables aleatorias? Y después se derivan las mediciones, pero antes de las mediciones vamos a trabajar nosotros. ¿Se entendió esto? No sé si el silencio es sí o no. Sí, se entendió. Buenísimo. Nosotros recuerden o repasen, en la unidad 1, siempre hemos tratado de ser prolija con Marina, esta X raya en la unidad 1 la poníamos con minúscula, porque era el promedio de esta colección de datos observados. Esta S al cuadrado, cuando la trabajábamos, teníamos una varianza muestral, 1 sobre N menos 1 por la sumatoria de los XY menos X raya al cuadrado, ¿sí? La habíamos puesto con minúscula, porque era sobre los datos observados. Ahora estás con mayúscula todos, porque son variables aleatorias construidas a partir de una muestra aleatoria. O sea, son una estadística o un estadístico, depende de la traducción, lo escuchan en femenino, lo leen en femenino o en masculino, ¿sí? Un estadístico o una estadística, pero si es una variable aleatoria, es una estadística. Profe. Sí. Le quería hacer una pregunta, porque cuando yo me acuerdo estábamos en la unidad 1, estaba el desvío estándar muestral y había un desvío poblacional, ¿puede ser? Sí. Había un desvío que se... Sí. Acá con las muestras de variables, o sea, el conjunto de variables aleatorias como la muestra, ¿cambia eso? No, también hay un distingo, pero ahora yo te voy a mostrar qué es lo que pasa exactamente ahora. Esto ya lo sacamos. Y en un momentito yo te converso porque tengo una transparencia de eso, ¿está bien? Existe lo mismo. Hay una diferencia cuando trabajas con una muestra que representa toda la población o con una muestra chiquita, ¿no? En el caso de las zapatillas, suponete, nosotros estamos extrayendo de toda una producción 12, 11, 10 zapatillas. O sea que estaríamos trabajando con el desvío estándar muestral, que es dividido por n-1, ¿sí? Y no dividido por n, que es cuando uno trabaja con toda la población. Pero en un ratito yo te contesto en una transparencia que ya está ahí preparada, pero todavía no está acá. Está más adelante. Pero Ian, espérame que te conteste. Bien. El asunto es que está bien. Sabemos quién es T, sabemos quién es X raya, sabemos cuál es su valor esperado, sabemos cuál es su varianza, pero no sabemos qué distribución tiene. A menos, insisto, que sean variables aleatorias normales, las X1, X2, XN. Independientes e idénticamente distribuidas, no sabemos nada. El problema es cuál es, si tenemos una distribución cualquiera, cuál es la distribución que le corresponde, ¿sí? Entonces, no lo sabemos. El único que al principio y allá en el año 1800 y pico escribió algo al respecto, que vale para siempre, digamos, para cualquiera sea la distribución, no solamente para lo normal, fue el señor Chebyshev, que hace un rato yo me había copiado el nombre, es un ruso que nació en San Petersburgo en el año 1821, ¿sí? Pueden leer algo en Google, tiene... En honor al trabajo que hizo, aparece bastante, su apellido aparece bastante deformado, aparece sin la T, o en vez que la B corta, una doble F, todos son el mismo Chebyshev, ¿sí? Tiene un nombre rarísimo en ruso, en este momento no lo tengo copiado y no lo recuerdo porque no es un nombre habitual para nosotros, pero el señor Chebyshev sacó una conclusión que permitía calcular algunas probabilidades
pero no concretas como nosotros venimos haciendo, sino ciertas cotas con la desigualdad. Él le pedías que calculase la probabilidad que a una cierta variable X le ocurriera algo, y para que él te respondiera algo, tenías que entregarle cuál es su valor esperado de la X y cuál es su varianza, o cuál es el desvío, ¿no? Entonces, él te contestaba algo, mira, la probabilidad que vos me decís con tan poca información, no te la puedo decir. Vos me preguntás, el valor medio de la X es 3, el desvío es 1, decime cuál es la probabilidad que la X sea mayor que 3,5. Él dice, mira, yo justamente no te puedo calcular la probabilidad, porque vos me estás dando solo los parámetros de la X y no me estás diciendo cuál es la distribución de la X. Entonces, con esa poca información, yo te voy a contestar algo que sea como una cota, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el señor Chebyshev. El señor Chebyshev dice esto. Si X tiene un valor esperado que es mu y un desvío que es sigma, o sea, una varianza que es sigma cuadrado, el señor Chebyshev descubrió a través de un análisis hecho profundo, sobre todo considerando la época en que lo hace, que la probabilidad que X se diferencie de su valor esperado en una magnitud mayor o igual que un número C, cualquiera mayor que 0, era menor o igual que sigma cuadrado sobre C cuadrado. Él sacó esa desigualdad empíricamente y después trató de demostrarla, pero solo sirve como una cota. La probabilidad que la X supere en valor absoluto, que esté a una distancia de mu mayor o igual que C, es menor o igual que este número. Obviamente, cuanto más grande C, este número, tanto más chiquito, ¿no? Entonces, muy meritorio del señor Chebyshev en su época haber llegado a esta desigualdad, y por eso la estamos viendo, ¿no? El señor pone una probabilidad de que X tome estos valores que están acá marcados en violeta, ¿sí? Como cota. O la contradesigualdad de Chebyshev, que sería la complementaria, si me preguntas la probabilidad que, acá está mal puesto, acá dice, la probabilidad de este evento, que sería el que está en el medio, que X no difiera en mu más de C, es el complementario de esta cota, ¿no? 1 menos sigma cuadrado sobre C cuadrado. Cualquiera de estas dos se conoce como desigualdad de Chebyshev porque una es la complementaria de la otra. Entonces, veamos cómo se usa. Si esta constante C es algún múltiplo de sigma, esto quedaría así. ¿Ven? O esta otra desigualdad quedaría así, ¿sí? Entonces veámosla en acción. Hay un ejercicio en la guía de trabajo práctico. En la guía de trabajo práctico hay ejercicios con desigualdad de Chebyshev, pero están al final como algo para hacer si uno tiene ganas. Por eso lo vamos a hacer en clase. No hace falta que lo hagan en su casa, pero el asunto dice esto. Un cañón efectúa disparos, siendo la probabilidad de dar en el blanco igual a 0,8, que se supone constante, que los disparos son independientes. Y se efectúan 100 disparos, ¿sí? Y lo que hay que hacer, estimando con la desigualdad de Chebyshev, lo que hay que hacer es calcular la probabilidad de que el número de blancos, X, entre los 100, sea un número entre 70 y 90. ¿Está? Entonces, esto uno lo haría por variable aleatoria binomial. Pero vamos a preguntarle, o sea, tengo 100 disparos con probabilidad de éxito 0,8, el valor esperado ya sabemos que es 100 por 0,8, 80, y la varianza sabemos que es n por p por 1 menos p, 100 por 0,8 por 0,2, y el desvío será la raíz cuadrada de eso, de ese número. Entonces, podríamos hacerlo por binomial, pero para la altura donde trabajaba el señor Chebyshev no tenía app, ¿sí? No tenía aplicaciones para hacerlo. Entonces, él sacó todo por cotas. Entonces, ¿qué dice el señor Chebyshev? Esto lo haríamos nosotros porque sabemos que es así, nos ponemos los números y queda así. Y calcularíamos, agarrarían la aplicación y sacarían las cuentas, simplemente. O el Excel, lo que sea. Pero veamos lo que nos contesta Chebyshev. Chebyshev me dice, si vos sabés que el valor esperado de X es 80, y que el desvío es 4, o que la varianza es 16, y yo te di esta desigualdad, acá, ¿sí? La que está a la derecha, y vos me estás preguntando la probabilidad que la X sea mayor o igual que 70, menor o igual que 90, pero el valor esperado es 80, eso yo lo puedo escribir como la probabilidad de que el valor absoluto entre X y de la diferencia entre X y 80 sea menor o igual que 10. Yo tengo que correr a Chebyshev en la presentación que me da. Entonces, el valor esperado que es 80, el C que vale 10, y como el desvío es 4, ¿sí? Si esto lo escribo como K veces el desvío, 10 es 2 veces y media 4. Entonces, acomodando las cosas para preguntarle, ir y preguntarle a ver qué me contesta el señor Chebyshev me contestaría que la probabilidad que vos me estás preguntando, que X esté entre 70 y 90, es mayor o igual que este número, 1 menos 1 sobre 2,5 al cuadrado. Simplemente reemplazando acá, ¿no? K por 2,5. Ese número es lo que el señor Chebyshev me dice, mira, la probabilidad que el número de blancos esté entre 70 y 90 con los extremos incluidos es mayor o igual que 0,84. Eso es lo que me dice Chebyshev. Si hacemos la cuenta con la aplicación o con el Excel o con lo que ustedes quieran, el número da 0,9916,071, da 0,99. El señor Chebyshev me dijo, y mira, ese número te va a dar mayor o igual que 0,84. Pero el número del modelo da 0,99. El señor Chebyshev no se equivocó. Efectivamente, la probabilidad es mayor que 0,84. Lo que pasa es que hay que ver si me conforma esto, ¿no? Como respuesta, cuando sé que la respuesta del modelo ideal es 0,99. Entonces, gran mérito del señor Chebyshev igual de habernos dejado un legado de cuando no tengo modelo. Acá porque conozco que el modelo es binomial y que más o menos responde en la realidad, ¿sí? Si los disparos son independientes, si el tirador no se cansa, o si es una máquina lo que hace los 100 disparos, que lo hace todo con la misma precisión de 0,8, con probabilidad de éxito 0,8. Bastante meritorio, muy meritorio, lo del señor Chebyshev, que con solo la media y el desvío me entrega una cota, bien, que me permite estimar cosas sin tener que pasar por todo el modelo binomial, etc. Es mayor o igual que 0,84. En realidad el número con el modelo, insisto, es 0,99, pero el señor Chebyshev contestó elegantemente un buen número, ¿sí? Con muy pocos elementos. Ese es el mérito del señor Chebyshev, que cuando no conozco la distribución de X, Chebyshev me contesta algo, una cota, que no será la probabilidad que corresponde, pero me sirve de referencia. Entonces, cuando no sepan a quién recurrir, el señor Chebyshev es su amigo. O sea, cuando no hay distribución de la X, pero sí un valor medio y sí una varianza o un desvío, Chebyshev es un amigo fiel, digamos. No le va a responder la precisa, como los modelos que estuvimos viendo, pero le va a dar una cota. Entonces, cuando no queda a quién recurrir, el señor Chebyshev está ahí. ¿Está bien? Por eso lo estamos viendo. No sé lo que les depara el futuro profesional a ustedes con esto, pero recuerden que Chebyshev siempre está. Moraleja. Supongamos que aplicamos Chebyshev a una variable aleatoria que sabemos que tiene distribución normal, de valor medio mu y varianza sigma cuadrado. O sea, esta que conocemos, ¿está?
Entonces, ya sabemos cuánto valen las probabilidades de que X se aleje de su valor medio entre menos un sigma y un sigma, o entre menos 2 sigma y 2 sigma, entre menos 3 sigma y 3 sigma. Pero le preguntamos al señor Chebyshev, las tablas o una aplicación, esta pregunta para distintos valores de K. Entonces, si K vale 1, sería el área encerrada por esta curva acá, ¿no? Esa, si la sacan de tabla o de la aplicación, es 0,6826. Y Chebyshev, cuando K vale 1, le responde que la probabilidad que la X esté en esta zona central es mayor o igual que 0. O sea, Chebyshev ahí no aporta mucho. Ya sé que cualquier probabilidad es mayor o igual que 0. Pero fíjense que cuando ya se alejan 2 sigmas, que sería el área encerrada por todo este lugar, ¿no? Entre estas dos marcas, entre esta y esta, por aplicación o por tablas, es 0,9544. Y ya el señor Chebyshev le responde mayor o igual que 0,75, ¿ven? Se va aproximando. Y si uno calcula cuál es la probabilidad que la X esté entre estas dos marcas, mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, hecho por tablas o por la aplicación, es 0,9974. Si le preguntan a Chebyshev, le va a decir que es mayor o igual que 0,8889. O sea, Chebyshev está en la realidad, pero cuando uno trabaja muy cerca de la media, lo que dice Chebyshev no es mucha información, ¿ven? Mayor o igual que 0 no le sirve a nadie. En cambio, estas probabilidades, cuando uno se va alejando de la media, ahí sí, el señor Chebyshev va aportando, en la época que lo hizo, un número que se asemeja bastante a lo que da el modelo ideal. Pero recuerden que, insisto con esto, ¿no? El chiste de recurrir a Chebyshev no es recurrir a Chebyshev en una normal que hay tablas, que hay aplicaciones actualmente. Es cuando no tengo idea cuál es la distribución de la X. Pero sí conozco sus parámetros. Porque si no, tampoco puedo interactuar con Chebyshev si no conozco mu y sigma. ¿Se entendió? Sí. También podríamos aplicar la desigualdad de Chebyshev a las dos variables que dijimos vamos a trabajar mucho, que eran t y x raya. ¿Sí? Si x en vez de ser una x es x raya, mu, ya sabemos, hay que cambiarlo por el propio mu. El mu de la x raya es el propio mu y el sigma de la x raya es sigma sobre raíz de n. La expresión de Chebyshev se transforma en esta. Por las dudas, ¿no? Y si quieren trabajar con la variable aleatoria t, que era la suma de las variables aleatorias idénticas e independientes e idénticamente distribuidas de una muestra aleatoria, el valor esperado de la mu era n por mu, el valor esperado de la t era m por mu, cambiamos x por t, y el sigma era raíz de n por sigma. Entonces la desigualdad de Chebyshev, cuando la necesiten, se reduce a esto. La probabilidad que el valor absoluto de la diferencia entre t y n veces mu sea menor o igual que k por raíz cuadrada de n por sigma es mayor o igual que 1 menos o 1 sobre k cuadrado. Y esas son las expresiones que correspondería usar con Chebyshev. Bien, listo. No vamos a trabajar más con Chebyshev, pero recuerden que cuando no hay nadie que recurrir, ahí está. El problema, y acá comenzamos a trabajar con la unidad 6 y los problemas de la unidad de trabajo práctico 6 y sus problemas, es que, ¿cómo hacer para trabajar con la distribución que tienen las variables aleatoria, promedio y suma a partir de una muestra aleatoria? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Si son normales e independientes, idénticas, ya lo sabemos. Y si no son normales, ¿qué hacemos? Ahí en ese mundo nos vamos a meter en este momento. Fíjense. Vamos a trabajar un poquito con la distribución promedio, X raya. Estamos resolviendo el ejercicio 1 del trabajo práctico 6, con todas estas transparencias. O sea, no hace falta que lo hagan, pero léanlo, mastíquenlo. ¿Sí? Pues son muchas cuentas, tienen que entender de dónde salen, más allá de que las hagan o no las hagan, entiéndanlo. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar un promedio de tirar un dado varias veces. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando tiramos un dado equilibrado, para simplificar el modelo, la distribución de probabilidad puntual, el recorrido es de 1 a 6, y vemos lo que queda en la cara superior, ¿no? Y la probabilidad es pareja para todos, es un sexto, es una distribución discreta, uniforme. Obviamente, el gráfico que le corresponde para cada valor de x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, probabilidad un sexto, es este. Podemos calcular el valor esperado como la suma de x por la probabilidad de x, cosa que ya hemos hecho, 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto, y da 3,5, que lo sabemos, ¿no? Porque da punto de simetría en algo que es uniforme, es acá, 3,5. Y podemos calcular la varianza, ¿no? Calculamos el valor esperado de x cuadrado y después le restábamos el valor esperado de x al cuadrado. Y el valor esperado de x cuadrado era 1 al cuadrado por un sexto, más 2 al cuadrado por un sexto, más 3 al cuadrado por un sexto, más 4 al cuadrado por un sexto, más 5 al cuadrado por un sexto, más 6 al cuadrado por un sexto. Todo ese número, cuando le restamos 3,5 al cuadrado, da 2,9. O sea que la varianza de x, que es arrojar el dado una vez, el dado equilibrado una vez y ver lo que quedó en la cara de arriba, es 2,9. Y el de medio, por supuesto, la raíz cuadrada. Voy a hacer una pregunta que es sustancial para lo que siga, no para nuestro aprendizaje, pero sí para las conclusiones que queremos sacar con ustedes en esta mañana. Si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad que la x esté entre 3 y 4, incluyendo el 3 y incluyendo el 4, fíjense que este es un intervalo centrado en 3,5, que es la media, como entre 3 y 4, con el 3 y el 4 incluido, en este caso discreto, hay solo dos valores con probabilidad no nula, que es que la x valga 3 y que la x valga 4, y son disjuntas, se suman, sería un sexto más un sexto, que son 2 sextos, la probabilidad que la x dé entre 3 y 4, con los límites incluidos, es 0,3333. Problema casi de los inicios de nuestra vida juntos, ¿sí? En clase. Bien, por ahora lo dejo ahí. ¿Qué pasa cuando uno arroja el dado 2 veces? Entonces, antes de arrojar el dado, x1 es una variable aleatoria que tiene 6 valores posibles, y la segunda vez que arrojamos el dado también es una variable aleatoria. Y las dos veces es el mismo dado, tengo el mismo procedimiento, los resultados al arrojar un dado y al volverlo a arrojar la segunda vez los vamos a suponer independientes, que no es que el dado se va gastando, nuestros daditos son ideales, ¿sí? Entonces, estamos frente a una muestra aleatoria, o sea, un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas de tamaño 2. Y nos proponemos promediar. ¿Por qué se promedia? Bueno, en un ratito yo les voy a explicar cuál es una posible aplicación de por qué se promedia dos variables aleatorias de una muestra aleatoria. El promedio sería obviamente un medio de x1 más x2. Para hacer eso, tendría que hacer todos los valores de x1, hay 36 pares de valores, ¿no? Y sacar el promedio. Quiero la variable aleatoria x raya, ¿sí? La media de esta muestra aleatoria de tamaño 2, entonces tengo que ir y detectar cuáles son los valores de recorrido de la x raya. Obviamente, fíjense que es 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 y 6, ¿no? Tiene estos valores, ¿sí?
los 6 originales y todos los medios son 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Y después, como saqué que x raya valga 1, fíjense que acá está en minúscula porque es un valor posible, ¿no? Y esta es la probabilidad de ese valor del recorrido de la variable aleatoria x raya. Hay un solo caso que da promedio 1, que es cuando los dos datos valen 1, que es un sexto por un sexto, es 1,36. En cambio, hay dos casos que el promedio da 1,5, que es cuando el primer dado, la primera vez que arrojo el dado da 1 y la segunda da 2, o la primera vez es un 2 y después sale un 1. Son los dos casos que el promedio da 1,5, y entonces acá queda, cada caso es un sexto por un sexto, más un sexto por un sexto, que da 2,36. En cambio, hay tres maneras que el promedio de 2. El promedio da 2 cuando la primera vez que arrojo el dado da 1 y la segunda da un 3, o cuando la primera dado da 2 y la segunda vez que arrojo el dado da 2 también, o cuando el primer dado, la primera vez que arrojo el dado da 3 y después da 1. Esos son tres casos que da 2. Bueno, y así, con toda la paciencia, está esto traducido en esta tabla. ¿Sí? Profe. Sí. Ahí, en este caso, es como pensarlo como el ejercicio que habíamos hecho, que se veían las probabilidades de la suma de los dos, pero dividido 2. Es lo mismo, Exacto. pero dividido 2, porque las probabilidades dan igual. Así es exactamente ese mismo ejercicio, pero el resultado dividido 2, la misma distribución de probabilidades vamos a tener. Porque fíjate que por el 3,5, que es el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, es 7 dividido 2, entonces. Por Eso es. Y esa la habíamos visualizado bien con una matriz, ¿se acuerdan? Claro, por eso me acuerdo. Sí. Sí. Efectivamente, acá uno puede usar lo mismo, pero como este ejercicio, como vos decís, nos tiene que recordar algo que ya hicimos, no hice toda la estrategia, simplemente me molesté en escribir todo esto para sacar esto y simplemente así, ¿no? Pero sí, vale también volver a la matriz. No hay 12 valores, hay 11, después se lo corrijo, ¿no? Acá hay un 11, 12 no, 11. Entonces, si hubiera que hacer un gráfico de esta distribución puntual de probabilidades dentro de su recorrido, sería este. Fíjense que antes, cuando una X tenía, cuando la X tenía distribución uniforme, había como un envolvente que era un segmento así horizontal en un sexto. Acá hay como un triángulo, ¿no? Si tuviera que poner un envolvente, que serían estas rayas naranjas punteadas, vería como un triángulo, ¿no? Puedo calcular algo analítico. Yo jugué un rato con las fórmulas analíticas y me quedó esto. ¿Está bien? No hace falta que pasemos por ahí. Pueden chequear lo que esto da esto. Cuando se evalúa X raya, yo pongo acá 1 y toda esta cuenta da 1 sobre 36. Esto no es indispensable. Y puedo calcular el valor esperado y la varianza, haciendo las cuentas a partir de la tabla, ¿no? Entonces, el valor esperado de X raya da 7 medios, que es lo mismo que el valor esperado de la X, y la varianza de la X raya, cuando promediamos 2, es 1,45, que es la mitad exactamente de lo que dio antes, cuando uno arrojaba un solo lado, ¿sí? Eso es lo primero que veo. Y el desvío también es el desvío de antes, que era 1,708 dividido raíz de 2. Pero ahora me voy a preguntar algo. ¿Cuál es la probabilidad que X raya esté entre 3 y 4 con los extremos incluidos? Y entre 3 y 4 con los extremos incluidos va a ser sumar 5,36 más 6,36 más 5,36, y esa cuenta da 0,4444. O sea, algo que antes, la probabilidad que X fuera entre 3 y 4 con los extremos incluidos era 0,33, ahora da 0,44. El promedio esté en el entorno de 3,5, da 0,44. De la misma manera, y no los quiero aburrir, acá tendríamos que, nos proponen arrojar el dado 3 veces. 6 por 6 por 6, ¿no? Da 200, ¿cuánto? 236 por 6, 216 ternas de valores, ¿está? No se las voy a mostrar, pero la conclusión es esta. Los valores posibles del promedio, la tengo escrita, las 216, he hecho todo el promedio en una planillita Excel, pero ¿para qué? Si uno después recorre, ¿se entiende, no? Hay un solo caso que es los tres dados, las tres veces de 1, 1, 1. En cambio, hay tres casos donde el promedio da 4 tercios, 1,33. O sea que de 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. El promedio de eso da 4 tercios, etc. Entonces, esto nos queda como distribución, y si uno hace el gráfico, quedaría así. Y si ustedes se fijan, esto tiene un envolvente tipo de tres parábolas. Hay como una primera parábola hasta acá, hay una segunda parábola con una concavidad opuesta hasta acá, y hay otro tramo de parábolas hasta acá. Eso está hecho acá, esto no hace falta yo porque me encanta geometría, entonces me dediqué a buscar cuáles son los tramos de parábola que envuelven a esta especie de campana discretizada. ¿Sí? Esto no hace falta, es solamente una anécdota. Pero podemos calcular el valor esperado, podemos calcular la varianza, y vemos que el valor esperado de X raya es lo mismo, 3,5, y la varianza de X raya es un tercio de la varianza que tenía X cuando arrojo un solo dado, una sola vez. Y si ahora nos preguntamos cuál es la probabilidad de que la X raya esté entre 3 y 4 con el 3 y el 4 excluido, habría que sumar estos cuatro casos, ¿no? 25 sobre 2,16, 27 sobre 2,16, más 27 sobre 2,16, más 25 sobre 2,16. Hecho eso da 0,4815. ¿Sí? Y da más grande que cuando arrojamos dos veces el dado o una vez el dado. Entonces, esto sigue. Cuando ponemos 4 tiradas da 1296 cuaternas de valores, créanme que eso está bien hecho, y el dibujito es este. Fíjense que el área de todas las longitudes de todos estos segmentos tiene que dar 1, la suma, entonces necesariamente el máximo tiene que ir bajando porque aparecen valores intermedios. Y creo que se ve que la envolvente empieza a parecerse a nuestra famosa campana de Gauss, ¿no? Una normal, creo que se empieza a ver. Calculamos el valor esperado de X raya de 3,5 y la varianza, y da un cuarto de la varianza que tenía X, y si calculamos la probabilidad que X raya esté entre 3 y 4 sumando las probabilidades puntuales adecuadas, da 0,5216. Y esto sigue, ¿no? Si ven acá los dibujitos, esto es, hice las cuentas cuando n vale 30, imagínense lo que es, y ya se ve que cuando n vale 30, empiezan a aparecer tantos valores intermedios, y la campana acá no está hecha un zoom, pero se parece cada vez más a una campana tipo normal, ¿sí? Entonces, en algún momento, esto nos da la pauta de que esto que vino discretizado, cuando vamos promediando, que van apareciendo valores intermedios que antes no había, a los efectos de los cálculos, esto debe poder hacerse con una variable aleatoria normal, y seguir dando parecido a si uno hiciese todos los cálculos con todo el trabajo que eso implica.
¿sí? Que es muy grande. A menos que uno sepa programación, el trabajo es grande. Entonces, para que tengan una idea, si llamamos al evento que X raya de entre 3 y 4 y calculamos la probabilidad de A, yo fui haciendo para los distintos valores desde 1, que nos daba 0,3333, 2, o sea, arrojar 2 veces y promediar, 0,4444, etcétera, hasta 30. Y fíjense cómo esas probabilidades van subiendo. O sea, para que lo vean gráficamente es así. La probabilidad que el promedio de entre 3 y 4, en la medida que promediamos muchas tiradas, va subiendo, ¿sí? Va subiendo y se va haciendo cada vez mayor y va apareciendo como la idea de que va algo asintótico, no es que va subiendo a locas así, ¿no? Va subiendo con una cierta curva que parece tener una asíntota. No es que esto vaya a dar 1, se va a ir acercando a un cierto valor. Si yo siguiese con más de 30 veces de tirar el dado, esto verían que ya el crecimiento no es tan grande como acá, que es bastante abrupto. Acá se va aplanando y va tendiendo a cierto valor que no es 1 exactamente, ¿sí? Sí es 1. La función raíz de X, parece. Sí, algo por el estilo. Acá es un poquito más compleja de ver, pero podría uno probar, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, si se arroja un dado equilibrado 30 veces y se promedia, estamos frente a un evento que tiene una probabilidad 0,9025. Entonces yo me pregunto, esto, si tomo el dado ahora, en este mismo momento, y arrojo mi dado 30 veces, y voy anotando cuánto dio las 30 veces, tengo una colección de 30 números observados, medidos, y saco el promedio de esos números, y el número no me da entre 3 y 4. O sea, en términos probabilísticos, el evento A no sucede. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué explicación podría haber? El dado no está equilibrado. Exacto. Podrían pasar dos cosas. O justo sucedió un evento que puede suceder, ¿no? Porque el complementario de esto es casi 0,10, 0,0975, o sea, es algo poco probable, o mi dado no era equilibrado, ¿sí? Entonces, ahí empieza a jugar cómo es que el azar empieza, y todo esto que vamos construyendo semana tras semana, empieza a tener algo práctico. Yo puedo empezar a dudar de que si mi dado está equilibrado. Pero quien dice que puede empezar a dudar si mi dado está equilibrado, dice, puedo empezar a dudar que mi sistema de control o que mi sistema de producción esté descontrolado. O sea, el día de hoy, que son preguntas de dado porque son fáciles de imaginar, dentro de un par de semanas se transforma en algo más industrial, ¿sí? Mi línea de control está sacando las cosas como yo quiero, o mi producción, o mis ventas, o etcétera. Varias preguntas que son más de interés, que si ustedes quieren, de saber si su dado está equilibrado o no, a menos que ustedes sean jugadores compulsivos. ¿Está? Entonces, la idea es que no tengo manera de saber qué es lo que está pasando. ¿Me está pasando algo que es poco probable y que estoy en un día de suerte y tengo que ir a comprar un billete de lotería, por ejemplo, porque estoy en mi día de suerte? ¿O es que el dado no está equilibrado, el modelo de dado equilibrado no le corresponde a este dadito? Entonces, yo entro en desconfianza sobre cuál de las dos cosas están pasando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo aumentar la confiabilidad en lo que me decida? ¿Qué sería? Yo quiero saber cuál de estas dos cosas está pasando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué les parece? Yo tiré 30 veces y promedié 30 veces el dado. Y bueno, me quedan dos caminos, me quedan dos opciones. O me están pasando cosas poco probables con una probabilidad casi 0,10, o el dado no está equilibrado. ¿Qué haría? Tengo una incertidumbre. No se puede seguir iterando, digamos, probando con más repeticiones para, digamos, hacer una función más densa, porque es discreta, entonces, pero vas metiéndole valores intermedios. Exacto. Y si no, bueno, si sigue sucediendo algo poco probable es porque puede llegar a haber un error en tu línea de producción o qué sé yo. Así es. Voy a tratar de que esto crezca, 0,9025 sea mayor, de tal manera que eso poco probable sea cada vez menos probable, y si sucede, bueno, entonces ya empieza a competir la otra opción de que el modelo de dado equilibrado con más fuerza no sea el que corresponde y que hay algo que no esté bajo control. Entonces, para aumentar la confiabilidad en la decisión, lo que habrá que hacer es aumentar el número de repeticiones. El problema es, ¿cuántas? 1000, 10.000, no sé, ¿no? Entonces, hay una sola respuesta y es seguir leyendo lo que dice el libro de probabilidad y estadística acerca de cómo enfrentar estas disquisiciones de aumentar la confiabilidad de las decisiones en condiciones de incertidumbre. Entonces, lo que siga del año es tratar de incorporar en nosotros elementos que nos aporten a cómo hacer para vivir con estas incertidumbres y volver mis decisiones cada vez más confiables, cuando en realidad nunca voy a estar seguro del todo, como lo es cualquier ciencia exacta que tiene modelos que son determinísticos. Acá estamos jugando con el azar todo el tiempo, conviviendo con el azar, y tratamos de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Entonces, ¿cómo aumentar la confiabilidad en nuestras decisiones? En esta, como bien destaca Ian, el tema sería repetir y seguir tirando el dado más de 30 veces. El asunto es, bueno, ¿hasta cuánto te conformo? 60, 1000, 10.000, me vas a tener un año tirando el dadito. ¿Hasta cuánto tiene sentido? Como para decir, bueno, mira, me puedo estar equivocando, pero si ya lo tiré 1000 veces y no sucede, estoy más a favor de que el dado no está equilibrado a que yo tenga una suerte bárbara ese día. ¿Está? Entonces, hay una ciencia para ponerle detrás de todo esto, que es justamente la parte de estadística de inferencias. Es la que nos estamos aproximando. Todavía no llegamos, pero estamos en camino. ¿Está? Entonces, lo que avancemos apunta a esto. ¿Cómo es que en condiciones de incertidumbre yo puedo tomar decisiones más confiables? Nunca voy a estar certero, porque las condiciones son de incertidumbre, pero sí voy a poder exigir cierto grado de confianza. Y lo que tenemos que aprender es cómo es la matemática de exigir la confianza y en qué se traduce. Acá en este caso sería, ¿y cuántas veces tengo que tirar el dado? ¿Sí? En mi línea de producción es, y mi muestra, ¿cuán grande tiene que ser para que yo estar seguro? No, seguro nada, vas a estar confiado hasta ahí. Tenemos que aprender el lenguaje de cómo hablar, ¿está? Porque seguro no vas a estar nunca en esta materia. ¿Sí? En esta materia, no en la materia en sí misma, en las aplicaciones cotidianas de lo que podría ser esta materia, las aplicaciones reales de lo que podría ser esta asignatura. Entonces, esa es la historia. Entonces, hay que seguir creyendo. Entonces, para eso, y porque veo que aguantamos un ratito más, hay otro segundo problema que también lo hacemos juntos, no hace falta que hagan todas las cuentas, sí que entiendan, ¿sí? Y que sepan cómo lo harían si lo tuvieran que hacer. Este es un problema de la guía, no sé si es el 1 o el 2, uno de los dos uno es el dado y otro es el pero vamos a aproximarnos más a una venta ahora.
Hay un vendedor que ofrece un mismo producto, pero ese producto tiene 3 calidades. Una calidad alta, una media y una baja. Y según los registros históricos que tienen, de todos los clientes que compran un solo artículo, o sea, reducimos la población de los clientes que compran un solo artículo, el 20% compra los de más alta calidad, que salen 250 pesos, no sé lo que vende, ¿está? Pero bueno. El 30% compra los de la calidad media, cuyo costo es de 200 pesos, y el 50% restante compra de calidad baja, que le tiene que pagar 160 pesos. Y vamos a trabajar un poquito con esa. Y la variable X es el pago efectuado por un cliente cuando compra un artículo y está expresado en pesos. Profe. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta que me quedó en el tintero de lo último que vimos? Sí. Querías preguntar, como que, a ver si atando cabos estaba bien lo que deduzco. Entonces, cuando vos tenés una, ¿cómo se dice? Una experiencia que es repetible, mientras más veces repitas esa experiencia digamos, no me sale, cuando son equiprobables, lo ponen en las caras del dado, y empezás a subir la repetición, ¿siempre se van a parecer a funciones normales? Sí, exactamente. Si sumás resultados o promedias resultados, siempre se van a parecer, si son muchas repeticiones, a una distribución normal, y en cuanto se mete la distribución normal ya la sabemos manejar. Claro, o sea, mientras tendemos a algo más continuo, digamos, se va a transformar en algo normal. Así es. Claro. En una distribución normal, con el valor esperado y la varianza que le corresponda, pero en una distribución normal, y vamos a poder hacer cuentas, y por ahí nos vamos a colar nosotros. Justo Claro. por ahí. En el lugar donde podamos hacer cuentas, porque acá las cuentas, yo te digo, yo para hacer todos esos cálculos con 30 veces agarré un poco de programación y el Excel, ¿está bien? Porque si no, ¿cómo lo haces? A mano, es durísimo. ¿Está? Entonces, pero ahí no vamos a necesitar cálculo numérico ni programación, porque nos vamos a meter por la normal. Y es lo que hacemos, efectivamente. Así es. Que ya vieron, salimos de algo discreto, que era totalmente uniforme, y terminamos en algo acampanado. Eso le pasa a la vida, que termina en la campana de Gauss, y que por eso es tan famosa. Porque todos los caminos, mientras que sean repetidos, llevan a la normal. Mira, como todos los caminos que conducen a Roma. Bueno, esto también. Pero hay algo que dice que, ojo, hay una muestra aleatoria por medio. O sea, hay un experimento que se puede repetir y que tenga una variable aleatoria idéntica, que siempre se repite, y que los resultados son independientes entre repetición y repetición. Si no, no llegamos a la normal. ¿Sí? No tenemos la garantía que llegamos a la normal. Así es. Independientes, y también los resultados de cada una equiprobable, ¿no? No hace falta. Vas a ver ahora que este ejemplo no hace falta que sean equiprobables. Lo que sí es que cada vez que repetís sea independiente e idénticamente distribuida. Idénticamente distribuida dice que entre una repetición y otra la variable sigue siendo la misma. No que es todo equiprobable. Empezamos por la equiprobable porque, para hacer menos cuentas, para visualizarlo mejor y porque los datitos no son amistosos, nada más. Pero vas a ver ahora, este ejemplo no es equiprobable. Claro. ¿Por qué no es equiprobable? Porque, fíjate, X tiene esta distribución. Pero no te preocupes que, si yo tomo, esto es un cliente, lo que paga un cliente, pero si yo tomo el promedio de lo que pagan muchos clientes, ya vamos a llegar a la normal, a pesar de que no salimos de algo equiprobable. Lo idénticamente distribuida significa entre una variable y la siguiente variable, entre una tirada y otra tirada, no internamente dentro de una tirada. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Antes era todo equiprobable e idénticamente distribuido. Acá va a ser idénticamente distribuido cuando yo tome un cliente, 2 clientes, 3 clientes, pero no va a ser equiprobable, porque la vida de este negocio no es equiprobable. ¿Ven? Estas probabilidades están sacadas de un histograma, de los datos históricos de este negocio. ¿Sí? Esa parte todavía no la sabemos, pero sí sabemos hacer un histograma de una colección de datos, juntando la primera parte de nuestra primera semana de clase con estas. Esto lo podrían sacar ustedes de un histograma, proponer un modelo de venta de esto a partir de los datos históricos del negocio, y yo te mando la ristra de 400 datos de ese negocio, y ustedes sacan este modelo. Sería como otra parte. Acá el modelo ya está puesto, ¿no? El matemático amigo ya intervino. Entonces dijo, lo que paga un cliente es esto. Esa es la variable X. Podemos calcular el valor esperado, la varianza con las cuentas de siempre y el desvío. ¿Sí? ¿Qué pasa si llegan 2 clientes? Y acá hay un supuesto. Cada uno tiene que comprar un solo artículo, porque X era el pago por un solo artículo, y las compras de un cliente no inciden para nada en las compras del otro cliente. O sea, no se dice, no, mira, comprate el de baja calidad porque total, el de alta está bastante bueno. No le dice uno al otro nada que incida en su compra. ¿Sí? O sea que la distribución de X del primer cliente y del segundo cliente es exactamente la misma que vimos en la transparencia anterior. Eso es lo que significa idénticamente distribuidas. O sea que la decisión de cada cliente no le consulta al otro. ¿Y vos que te compraste la calidad baja? ¿Cómo te resultó? ¿O vos que te compraste la alta? ¿Te valió la pena? No se preguntan entre ellos. ¿Sí? Eso es independencia. O idénticamente distribuidas también, ¿no? Las dos cosas están acá involucradas. Entonces sacamos un promedio de los pagos de los 2 clientes. Recuerden que cada uno se llevó a un artículo. Entonces, ¿qué distribución tiene? Bueno, hacemos el trabajito, ¿no? Puede comprar alta el primero y alta el segundo, alta el primero y media el segundo, alta el primero, baja el segundo, media el primero, alta el segundo, ¿no? Y tenían probabilidades 0,2, 0,3 y 0,5. Entonces, como son independientes, se multiplican, que los dos sean de alta calidad, sus compras de 0,20 por 0,20, el primero de alta y el segundo de baja es 0,20 por 0,60, y así creo que esto lo pueden hacer tranquilamente. Si todo esto después sacamos el promedio, para ese promedio aparecen los 3 valores originales, 250, 200 y 160, y unos valores intermedios. ¿Sí? Y si vamos agrupando las probabilidades, X raya 250 es 0,20 por 0,20 es 0,04, pero el promedio que da 225 son 2 valores, 250, 200 y 200, 250, eso da 225, es 0,60 por 0,20 por 0,30, que es 0,06 por 2 es 0,12, así con toda la paciencia, está calculado a partir de acá esta tablita, que es la distribución de probabilidad puntual para X raya, y su recorrido, que quedó así. Ese es el promedio de los clientes, sobre el cual podemos calcular el valor esperado de X raya, que da lo mismo que el de la X, y la varianza, que da 2 veces la varianza. Digo, la varianza dividido 2. Ahora, conocer el promedio muchas veces no es suficiente. A mí me interesaría sacar algo de la dispersión, algo de la varianza. Entonces, además de trabajar con el promedio, vamos a trabajar con ese cuadrado, que sería la varianza muestral, que tiene esta definición. Y esta definición es una variable aleatoria, es una estadística, ¿se acuerdan? Es una variable aleatoria porque es una combinación de variables aleatorias trabajadas sobre una muestra aleatoria.
Y tiene esta definición. En vez que x minúscula y x raya minúscula, como teníamos antes, y que nos diera s minúscula, esta es una variable aleatoria, que tiene esta definición. Para n igual a 2, esa variable aleatoria yo hice unos cálculos así aparte, reemplacé x raya por un medio de x1 más x2, y me dejé llevar por el álgebra, que es otro de mis gustos, y calculé que podría calcularlo así, s cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, esta era la tablita conjunta de x1 y x2, y con esta cuenta, la resta de x1 menos x2 al cuadrado dividido 2 me dio 0, como variable, ¿no? Con esta fórmula, me dio 0 cuando los dos eran iguales, ¿no? Si los dos se compran de la misma calidad, 250, 250, 200, 200 y 160, 160, de las 9 opciones, hay 3 que conducen a una dispersión 0, que es cuando los dos clientes compran la misma calidad. Hay otro que esta cuenta da 800, ya no me acuerdo en qué valores, pero supuestamente entre 250 y 200, pongamos que esto da 50 al cuadrado dividido 2, y 50 al cuadrado, este debe ser 1250, ya ni me acuerdo cuánto da cada uno, pero hice todas las cuentas con esto, ¿sí? Hicimos todas las cuentas con esto, y agrupando las probabilidades quedó esto. Esta es la variable aleatoria, varianza muestral de la muestra aleatoria. Acá se puede calcular, ahí está, 0 dio acá, me aparecía, 800 dio acá, este par, 200, 160, 160, 200, 1250 dio en estas dos ocasiones, y 4050 dio en estas dos, ahí estaba. Entonces, el valor esperado lo saco de acá, de esta tabla, en 1200, y la varianza es lo mismo que la varianza de la x, el valor esperado de s cuadrado. Entonces, esto que pasó en esta tablita es siempre así. El valor esperado de s cuadrado con esta definición, con el n-1 dividiendo, da sigma cuadrado. No es solo el número que acá dio 1200, sino que es lo mismo que sigma al cuadrado. O sea, esto es siempre. El valor esperado de ese cuadrado da siempre sigma al cuadrado. No importa que la muestra sea de tamaño 2 o de tamaño 3 o de tamaño lo que quieran. La demostración la tienen en el aula, en el CBG, en el aula que compartimos el material todos los cursos. Ahí está la demostración en un PDF. Está hecha para un tamaño de muestra n. Y por eso es uno de los motivos, porque después vamos a ver por qué es importante, dentro de poquitas clases, que el valor esperado de ese cuadrado sea sigma cuadrado. Por ahora es una curiosidad. Después va a tener una trascendencia eso. Pero, profe, ese cuadrado no es la varianza en sí. La varianza de la muestra aleatoria, sí. Claro. Entonces, ¿Qué da? el valor esperado de ese cuadrado es lo mismo que ese cuadrado también. No, sigma cuadrado, sigma es el parámetro poblacional de la x, de una sola x. Eso es sigma cuadrado. Esta sigma que está acá es la sigma de la x. Si querés, después le agrego acá el chiquitito la x, una x. O sea, el valor esperado de sacar de una muestra de 2, de 3, de 4, te va a dar lo mismo que la varianza de la x, que no es lo mismo que ese cuadrado. O sea, ese cuadrado es una variable aleatoria que se alimenta de la muestra aleatoria. Sigma cuadrado es un parámetro poblacional de la variable original x, de lo que paga un solo cliente. Y eso es fabuloso. Ahora entendí. Muchas gracias. En cambio, este trabaja con todos los clientes que vos quieras. Trabaja con el promedio de n clientes. Esa es la historia. Profe, y hago una pregunta. Del lado izquierdo, más abajo, en la, digamos, claro, del paso 2 al paso 3, no es que lo sumaste directamente, ¿no? Porque son distintos. Ah, no, saqué denominador común 2. Sí, no, saqué denominador común 2 y quedó Yo me 2x1 menos x1 menos x2 y 2x1 menos x1 es x1 menos x2 sobre 2. Sí, y yo digo de ese paso hacia abajo. Ah, sí, es lo mismo, porque x1 menos x2 al cuadrado o x2 menos x1 al cuadrado te da lo mismo, Ah, claro, porque es el porque cuadrado. están al cuadrado. Así que es dos veces lo mismo. Sí, ahí hice eso. Dos veces lo mismo. Ahí entendí. Muchas gracias. Porque da lo mismo que ponga acá x2 menos x1 o x1 menos x2 porque están al cuadrado. Pero efectivamente hice lo mismo. Y después este cuadrado, que está abarcando a toda la fracción, lo separé en el cuadrado del numerador, el cuadrado del denominador que quedó 4 por este 2 quedó 2, efectivamente. Ahora entendí. Muchas gracias. Para no hacer todas las cuentas, porque si no, te puedes agarrar todas las cuentas y sacar en los pares de valores. Con esto sale ese cuadrado, digamos. En cada valor de esto calculás el promedio, calculás todo esto sale que vale 0. Pero yo prefería hacer una fórmula y hacerlo más directo. Eso, justo para hacer el cálculo. Ok. Bien. Entonces, acá viene ya lo que vos habías preguntado. Y justamente lo que acabamos de terminar de charlar. Cuando el tamaño de la muestra aleatoria es n, y uno quiere la varianza muestral, que es una variable aleatoria, ¿sí? Que se calcula de esta manera, hay que dividir por n-1. Esta variable aleatoria tiene un valor esperado, que es sigma cuadrado. Y este sigma es el parámetro que define a la x, ¿no? Es el sigma de la x, por un lado. Pero esta es una variable aleatoria, que depende de los datos de la muestra, por supuesto. Una estadística. Ahora, si la muestra se hace sin reposición, o sea, si en vez de tener una muestra tenés toda la población, la cuenta no se hace así. Quiere decir que si en vez de tomar este señor del negocio tenía 600.000 clientes y yo solo tomé 2, y dentro de un rato voy a tomar 3 o 4. O las zapatillas que venían en las cajitas, yo no tenía 12 zapatillas u 11 o 10. Esas zapatillas salieron de toda una producción que no estoy pesando. Yo estoy pesando solo un cajón. Y en ese cajón hay solo 12, 11 o 10 zapatillas, pero esas 12, 11 o 10 zapatillas vienen de toda una producción. O sea, no es toda la población de zapatillas. Entonces, cuando uno calcula la varianza poblacional, la que es sigma cuadrado, y toma el tamaño de la muestra de la población completa, el sigma cuadrado es esto, 1 sobre n de toda la población, por la sumatoria desde igual 1 hasta n de toda la población, de xy, no menos x raya, sino menos el valor esperado de esa población al cuadrado. Fíjense la diferencia. Acá está x raya, que depende de la muestra, porque está trabajando con una muestra, y acá vos podés calcular mu porque está trabajando con toda la variable aleatoria, que es lo mismo que decir que está trabajando con toda la población. Entonces, esto es un número, no es una variable aleatoria. En cambio, esto es una variable aleatoria. Si quieren entender todo esto un poquito más, acá les dejo la recomendación de 2 videos que están muy buenos para empezar a entender a dónde nos estamos metiendo. Estos videos de Camacho García, realmente de la Politécnica de Valencia, son imperdibles. No son muchos minutos. Yo realmente se los recomiendo, ¿sí? Mirarlos. Ahí tienen la referencia.
Entonces, ahí también van a empezar a explorar qué es lo que estamos viendo, que es distribución del muestreo, distribución de la media muestral, y hay algo que todavía no charlamos esta mañana, que es distribución muestral de la proporción. Eso todavía no lo charlamos, pero igualmente lo vamos a charlar, y si empiezan a ver estos videos, uno empieza a oler a dónde vamos. Yo creo que hoy empezamos a mirar a dónde vamos. Pero esos dos videitos me van a afianzar muy bien en la entrada en estos temas, ¿sí? Yo se los recomiendo fuertemente. Acá tienen hecho para 3 clientes, ¿no? Imagínense lo que son 3 clientes, 3 por 3, 9 por 3, 27 ternas, hay que hacer todo el promedio, etcétera, volví al promedio. Y cuando uno va sacando muchos clientes, acá no dice más que hasta 4, pero ya se empieza a ver que lo que había empezado así, como distribución de probabilidad puntual, no solo empiezan a aparecer valores intermedios, sino que esto empieza como a bajar de un lado, bajar del otro. Como esta distribución inicial era muy asimétrica, le va a costar más que aquella que era uniforme, pero fíjense cómo ya acá empieza a verse la colita de una campana, y son solo 4, este lado le cuesta más. Pero cuando uno hace esto para n igual a 30, ya la campana empieza a aparecer, la campana de Gauss. Esto, el máximo que antes estaba en 160, los artículos de más baja calidad, se va corriendo más hacia el valor esperado, ¿sí? Y se va formando acá una campana. Entonces, hay que tener mucha paciencia, pero la historia es que eso va a ir pasando. Ahora, si uno tiene que tomar una muestra de muchos clientes, cosa que yo ni me molesté en hacer, llegué solo hasta n igual a 4, si la muestra es grande, hay una alternativa que es lo que se llama simulaciones. En algún momento vamos a charlar de ellas. Antes ustedes hacían un lindo trabajo práctico, muy vinculado con la vida real, se complica bastante, sí, depende cómo usen los simuladores, por eso lo abandonamos, pero aquel que tenga interés, si después de charlar lo que son los problemas quiere hacerlo, le podemos dar los enunciados, como para saber de qué se pierde, de hacer, que es un lindo aprendizaje. Entonces, hay un tratamiento que se llama simulaciones por computadora, para simular la realidad y hacerla pasar rápido. Ya vamos a charlar de ello. Y hay una herramienta analítica que en algunas condiciones se puede usar, que es esto que Ian empezó a sospechar, que siempre estamos llegando a una campana. Siempre no, ¿no? Siempre que estemos con una muestra aleatoria, y va a haber un aval matemático que tiene una demostración, que tampoco la vemos porque la pueden leer en los libros, etcétera, no nos hace falta la demostración, pero sí las consecuencias de algo que se conoce como teorema central del límite, y es en donde estamos apuntando a ir, a la herramienta analítica que nos permita acceder a esta distribución del muestreo cuando las muestras aleatorias son grandes, pero no hace falta que sean tan grandes, vamos a ver que superado el número 30 ya estarían, y entonces nos va a dejar una herramienta matemática, pero sumamente útil para empezar a contestar y ponerle una formalidad a todo esto que charlamos hoy, y todo eso que charlamos hoy empezó con Marina, cuando nos empezó a poner un problema donde había 2 tipos de errores. ¿A favor de quién estás? ¿De controlar la calidad para que tus clientes no te protesten tanto porque le mandás cajitas sin las 2 zapatillas? ¿O priorizás lo económico, que sería, bueno, no mandar a revisión cajas que están bien, y entonces, ¿dónde poner las líneas? ¿O cómo saber si mi dado equilibrado? ¿Cuántas veces tengo que tirar? ¿Cuál es la muestra que tengo que tomar para saber si mi producción está buena? Si más o menos las cosas están como yo espero. Entonces, todo eso requiere una matemática, un lenguaje, y es el que empezamos a construir. Entonces, les encomiendo esos 2 videos, realmente están muy buenos, como para empezar a entender dónde nos metemos, entre la charla que tuvimos y lo demás. Lo demás es una matemática de hacer ejercicios, que insisto, son muy tediosos de cuentas, ya tienen hechos 2 ahí, no hacen falta que los repitan, pero sí que los relean. Sí, entonces empezamos ya a resolver la guía de trabajo práctico número 6, pero los primeros 2 ejercicios ya los tenemos hechos, y creo que el tercero, no, tengo abierto el trabajo práctico diferente, tengo abierto no, tengo abierto el 1, el 2, el 3 es demostrar que el valor esperado de ese cuadrado de sigma cuadrado, que también está hecho, y el 4, podrían hacer solo el 4, que es un poco más de propiedad reproductiva de la propiedad normal, para que no les quede ninguna duda, y un aditamento. Pueden hacer el 4 del trabajo práctico 6, hasta ahí, porque hasta ahí charlamos. Entonces, les encomendamos realmente tratar de empezar a entender este tema y cuál es la problemática que hay detrás, porque es muy rica en las aplicaciones. Justamente ahora viene todo lo que estuvimos viendo aplicado. Pero necesitamos el lápiz matemático, ¿no? Afiladito. Así que denle a la normal, que la normal nos va a acompañar. Bien. Ian, ¿tenés levantar la mano? Dale. Sí, no sé si tenían pensado hacer un ejercicio o algo ahora, pero... No, ahora no, ya. No, quería, ¿cómo se dice? Aportar, no sé si sirve de algo, pero una experiencia pasada que tuve, yo hice una pasantía y me tocó estar un tiempo en el sector de producción de una empresa alemana, y estaba trabajando con el ingeniero de planta, el ingeniero en procesos, y me tocó varias veces ayudarlo en hacer recolección de datos muestrales para hacer estadísticas y demás. Y, por ejemplo, me tocó ayudarle en hacer una experiencia que creo que se llama repetibilidad y reproducibilidad. Es difícil, no sé cómo es, pero Sí, es como sí. que haces no sé, por decirte algo, agarras una balanza, le pones 5 kilos, que están calibrados, que son 5 kilos, lo pesas 30 veces con la misma balanza y anotas los datos para saber cuánto desvío tiene la balanza, y después haces que 30 operarios distintos hagan la misma, perdón, 10 operarios distintos lo hagan, no sé, 10 veces cada uno, y para ver cuánto cambia por un error de la máquina y cuánto cambia por un error del operario. Entonces, pude usar algunas herramientas probabilísticas, están bastante buenas, pero mucha idea no tengo todavía. Qué bueno, ahora te vas a reencontrar con aplicaciones que si las sabes mirar, vas a ver qué es lo que estuviste usando. O sea, ahora vamos a ir entrando pasito a pasito dentro del soporte matemático de lo que vos estuviste haciendo. Otra experiencia real, pero era un procedimiento que vos seguías y con lo que sacabas una conclusión, porque el procedimiento era como un protocolo que había que seguir. Claro. Ahora lo que estamos tratando de ponerle es los pasitos necesarios para llegar a cómo se escribió ese protocolo. ¿Qué significa? ¿Por qué me hacían hacer esto 30 veces? ¿Por qué hacían personas distintas? ¿No? Entonces vamos a empezar la punta del hilo de eso, no vamos a terminar bien. No te vas a llevar el curso para entender todo lo que hiciste, pero sí el inicio de cuál es el soporte matemático, cuál es el soporte técnico, si querés, ni siquiera matemático, ponele, es el soporte técnico que escribió ese protocolo y que lo da por válido, ¿no? ¿Qué valida ese protocolo? Pero muy linda la experiencia que comentás, porque justamente es parte del mundo donde nos estamos zambullendo, digamos, ¿no? ¿De dónde salen los protocolos de control de calidad? Claro, Gracias, por compartir. No.
Pero es como para mostrar que en el mundo, digamos, de la industria se llega a usar, ¿no? Perfecto. Qué bueno. Lindo, lindo. Bueno, entonces por hoy cerramos acá. Marina les debe haber escrito a quienes queríamos mirar, o no, o lo hará más tarde, no sé. Ya algunos contestaron, faltan otros. Buenísimo. Y los vamos a ver. Regio. Bárbaro. ¡Ay, mira una cara! Tenemos una carita, una cámara abierta. Qué bueno, Federico. Mira, tenemos la voz de Ian, la cara de Federico. Está muteado. Ahora sí. Mira, estás en la cámara. Qué bueno. Ah, lindo. Lindo conocerte. Los habíamos invitado, es verdad, a que nos conociéramos las caras. Muy bien. Entonces, nos vemos, nos leemos por el chat, por el foro, etcétera, o nos vemos la próxima semana, como queramos. Muchas gracias por la participación de hoy y recuerden que están muy lindos esos videos para entender a dónde nos estamos metiendo. Bueno, genial, profe. Muchísimas gracias. Buenísimo, profe. Nos Gracias. vemos pronto. Buena semana. Igualmente. Chao.